El ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, como gran arquero que en el colegio tapaba todos los huecos del gobierno de la finanza. Oiga, lo tiene loco a Tony Taleb. No, si yo le digo siempre, ganó, yo le digo a Tony Taleb, oye Tony, te ganó la final Fausto Ortiz, ¿qué me va a haber ganado si ni pateamos a largo? Bueno, te la ganó y te va a volver a ganar nuevamente porque ya Juan Javier le regaló 2 guantes tapados. No le digas eso porque Tony me va a pedir los guantes ahora en Ignacio. Bueno, dicho esto, Fausto, que es bienvenido, un gusto tenerte aquí. Fausto fue compañero mío en el colegio, aunque parezca mi papá, pero es mi compañero. Soy menor que Juan Javier, por si acaso. Fausto, no se deje. Bueno, ¿Y cuál era el arquero titular en la promoción? Juan Javier. Ah, ya. Bueno, 9:26. Pero después hicieron un gol olímpico y de ahí ya se retiró. O sea, oiga, y agradezca que a Titi Ortiz no le acreditaron el gol, si no era triunfo en Casablanca con gol olímpico, con Fausto gol. Para usted sí se lo dice directo. Bueno, Fausto, hablemos de economía, dejemos el fútbol a un lado. ¿Qué tan bueno es nuestro crecimiento, el crecimiento del Ecuador económicamente hablando? ¿En verdad crecemos más que otros países de América Latina? Sí, a ver, el número te dice que para el 2023, según el Banco Central, vamos a crecer 2.6% y según el Fondo Monetario, vamos a crecer 2.9%. Ese número es cierto, pero tiene escondida ahí una situación compleja de analizar, porque si uno lo compara contra el promedio de América Latina, que va a crecer 1.3%, entonces pareciera que vamos a crecer al doble de lo que va a crecer América Latina, y eso suena que vamos a crecer muy bien. Pero uno tiene que chequear el contexto un poco más amplio, porque si uno mira desde el año 2019 al año 2023 y hace el análisis de cuál es el crecimiento promedio de Ecuador en esos 5 años, resulta que Ecuador en promedio ha crecido apenas 0.4%. Nada, porque la población crece 1.5%, o sea, ni siquiera alcanzamos a crecer como crece la población. Y América Latina, que este año va a crecer menos que nosotros en el 2023, ha crecido en promedio 1.5%, 1.6%, igual que Colombia, igual que Perú. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nosotros en el 2020 caímos casi 8 puntos por la pandemia, y recién, como mañana, estaremos recuperándonos del nivel del año 2020. Los otros países se cayeron, Perú 11% en el año 2020, pero en el 2021 ya se recuperó el 13%. Así, hace rato recuperó Perú, Colombia y otros países. Nosotros nos ha tomado no solo el 2021 que crecimos 4%, no el 2022 que crecimos 2.9%, sino que nos está tomando una parte de este 2023 para recién igualarnos a como estábamos antes de la pandemia. Por entonces, nuestro crecimiento es cierto, vamos a crecer 2.6%, pero en el conjunto nos falta muchísimo, o sea, estamos con bastante rezago en niveles de crecimiento económico y por lo tanto también correcciones de pobreza y otras variables sociales importantes. Ahora, Fausto, ¿es posible pensar en un financiamiento del Fondo Monetario en lo que resta del año? Ojalá que el gobierno no vaya en esa opción. ¿Por qué? Porque el gobierno encontró en el Fondo Monetario en el año 2020 la boya de salvación. El Fondo Monetario nos dio más de 7,000 millones de dólares de financiamiento en medio de la pandemia, cuando el resto de gente nos estaba cobrando. China nos cobró más de 1.500 millones, los otros nos cobraron todo y el Fondo Monetario fue el único que te dio plata. Pero como organismo responsable te dice, te doy plata, pero haces la tarea correcta. ¿Y cuál es la tarea correcta? Recorta el gasto, baja el déficit fiscal. Y eso nos tocó hacer en medio de la pandemia, cuando la gente estaba complicada y hubiera dicho, oye, tírame algo de plata para que la economía se reactive. La economía, el gobierno lo que hizo fue extraer recursos, subió impuestos y recortó el gasto. Y es cierto que el déficit fiscal cayó, el año pasado fue apenas 1.500 millones de dólares, pero ya no soportaría la economía otra vez restricciones de gasto. Más bien hay que tratar de ver cómo incrementa algo el gasto y ojalá en obra pública, ojalá en actividades que puedan generar crecimiento económico. Ahora, Fausto, buenos días. Pocho. Esta es la lucha eterna de la macroeconomía con la microeconomía. La macroeconomía no es otra cosa que todas las gestiones financieras, ahorros, etcétera, que hace el Estado para mejorar las arcas fiscales, que obviamente pues tienen que derivarse en obra social, en obra de infraestructura, en fin. Versus la microeconomía, que es el bolsillo de cada uno de los ecuatorianos, de el salir a la calle y tener la posibilidad de obtener recursos para la manutención. Dicho esto, explicado así a grosso modo, Fausto, ¿cómo estamos en macroeconomía y cómo estamos en microeconomía? ¿Estamos recuperadas en las dos cosas? ¿Estamos en proceso de recuperación en las dos cosas? ¿Estamos estancados en las dos cosas o hemos retrocedido en las dos cosas?
Yo creo que el año pasado uno podría decir que en la macro estábamos bien, porque el año pasado sí tuvimos un mejor crecimiento económico, casi 3%, mejores cifras de balanza comercial, mejores cifras de impuestos, había muchos elementos positivos. Y en la micro estábamos un poco pataleando, a pesar de que las ventas el año pasado habían sido un buen nivel de ventas con un buen crecimiento, 13-14%, algo mejoró el empleo y había alguna señal de que la micro también lo iba acompañando. Pero para este año es más difícil, ¿verdad? Porque el gobierno para este año ya empieza a ver que las ventas que el año pasado crecían 14%, este año están creciendo 8%. Que el crédito que crecía el año pasado 14%, ahora está creciendo 12%. Entonces, estamos creciendo más lentos. Y es como que fuera, a veces uno dice los que entienden tenis, ¿no? Le quebraste el servicio, al contrario, cuando te toca sacar a ti, te lo quiebran. Te lo quiebran, es más complicado. Es igualito acá. Después de un año que fue bien, como el 2022, con un mejor crecimiento económico, que no alcanzó a llegar al 4%, pero fue bastante bien. Después de un año bueno, repetir otro año bueno es complicado y es lo que nos está pasando hoy día. Es difícil repetir los buenos números que tuvimos el año 2022 porque alguna parte de esos buenos números era consecuencia de que el año pasado había sido mal. Ya, y de toda esta política macroeconómica que mejoró en el año 2022, ¿crecieron los índices de empleo o no, a tu criterio? Muy poquito. Es decir, si estábamos en el 30% de empleo, habremos llegado al 32%. Y es bueno que haya crecido, pero le falta, porque todavía tenemos un nivel de desempleo controlado, pero un nivel de subempleo enorme. Y hay gente que está tratando de ver cómo consigue trabajo. Hoy día recién estamos en los niveles de empleo de prepandemia. Es decir, o sea, digamos que hayan 3 millones de personas empleadas antes de la pandemia, se cayeron a 2.300.000 y hoy día otra vez estamos en 3 millones. Pero del 19 al 23 hay mucha más gente que ha salido a buscar trabajo. Entonces quiere decir que hay bastante gente complicada. Y eso de ahí es lo que hay que atender y no le corresponde al gobierno necesariamente generar fuentes de empleo. Es al gobierno y al sector privado. Esos son los que deben trabajar juntos para buscar que se mejore el empleo. Estamos conversando con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Fausto, un placer tenerlo aquí en Punto de Orden. Bienvenido. María Sol Pons le saluda. Gracias, María Sol. Es muy importante hablar en este tema del empleo. El empleo de Ecuador está en una tasa de 34-33%, se recupera, baja, pero tiene 2 meses que va bajando. ¿Por qué va bajando? Por esta incertidumbre que no ayuda a nadie, porque si alguien quiere invertir, si alguien quiere destinar recursos para un nuevo negocio, toda esta incertidumbre, no saber a dónde va, qué va a pasar, pues no alienta a nada. Y si a eso le añadimos, o mejor dicho, a eso añadido al tema de inseguridad, pues el escenario para inversión es bien cuesta arriba. Hace un día leía un titular que decía: balanza comercial del Ecuador registra saldo positivo de 267 millones, pero se ve afectada por caída de exportaciones petroleras. Sobre esto quería que nos explique un poco a los panelistas y a la audiencia. Sí, esa información es de los meses de enero y febrero, ¿verdad? Los primeros 2 meses del año ya hay información de lo que son las exportaciones y las importaciones. ¿Qué es lo que venía ocurriendo en los últimos años antes de la pandemia? Es que usualmente había una balanza positiva petrolera y una balanza negativa no petrolera. Es decir, que gracias a los dólares que generaba el petróleo, que era a favor de ese saldo, el resto de la economía no petrolera podía importar y generaba una balanza negativa. Entonces, o sea, no nos alcanzaban las exportaciones no petroleras para las importaciones no petroleras. Y ahí servía el petróleo, ¿verdad? Para dar ese financiamiento. Y cuando uno miraba las cifras era como un espejo. Todo el saldo positivo de petróleo servía para todo el saldo negativo de lo que era no petrolero. Pero ahora, con el tema de la pandemia, resulta que hay más exportaciones no petroleras, sobre todo el camarón, que hace 3 años exportaba 3.000 millones, hace 2 años exportaba 5.000, el año pasado exportó 7.500, y también surgió por ahí la minería, que igualito exportaba hace 3 años 1.000, hace 2 años 2.000 y el año pasado casi 3.000. Entonces había un buen apoyo del sector externo no petrolero, o sea, el sector privado básicamente. Y entonces eso en los primeros 2 meses del año han salvado la campana, porque resulta que el petróleo que se está exportando menos, y el año pasado fue la peor exportación petrolera de los últimos 15 años, el petróleo que se está exportando menos porque hay menos producción y menos precio con relación al año pasado, hoy día se enfrenta a un elevado
volumen de importación petrolera. ¿Ya? El diésel ha crecido muchísimo en el volumen de importación y un precio altísimo. Para poner un número, se exporta nuestro crudo a 65 y se importan los combustibles a más de 100. Entonces resulta que en el mes de enero tuvimos inclusive balanza petrolera negativa. Entonces, si no fuera por el tema de la exportación de privada y camaronera y lo que dijimos, entonces tuviéramos una balanza negativa. Y hoy día con las completas estamos en $200 millones a favor, más que por el petróleo, por el sector no petrolero y básicamente el sector privado. También leía sobre el tema del petróleo que, digamos, ha sufrido el mayor castigo en los últimos 15 años, un castigo entre 15 y $20. ¿Por qué? Sí, enero y febrero el castigo ha sido $13 en promedio, ¿no? Más o menos es elevado. Yo escuchaba en alguna entrevista de radio a alguien de la empresa que hace los buques, la empresa de los buques, ¿no? Que está inclusive el problema ahora en la asamblea de Flopec. Y entonces decía, bueno, que ahora han logrado poner precios reales al transporte de petróleo. Y también decían en alguna nota de prensa que esos precios reales que hoy día está cobrando Flopec resultan en un castigo para el precio ecuatoriano. Pero si me estás cobrando más el transporte, entonces te pago menos el petróleo y por lo tanto se amplía la brecha. Y entonces quizás eso pueda ser una hipótesis de que ahí hay una explicación de por qué tenemos un castigo más grande hoy día que en el pasado. Normalmente el castigo nuestro en promedio ha estado entre $6 y $8 y hoy día estamos en $13, que es bastante elevado. El precio del primer trimestre, de lo que hay información, está arriba de $65, lo cual está sobre el presupuesto. Pero hay que chequear que el primer trimestre del año pasado, el precio nuestro estaba arriba de $70. Entonces sí tenemos una baja en el precio y lo más grave, que tenemos una baja en la producción. Eso es lo más complicado. ¿Y dónde se refleja aquello? Se refleja en el presupuesto del Estado, que tenía presupuestado este año 2023 contar con más de $3.500 millones de ingreso petrolero, y lo que va el trimestre, que debió estar en 900, va en 300. O sea, hay un hueco ahí de 600 millones que en el año completo puede terminar ese hueco en 1.000 o 1.500 millones y el déficit fiscal de los 2.600 presupuestados a más de 4.000. A eso iba yo con el tema de la balanza comercial. ¿Cómo ve usted la proyección del déficit fiscal siendo que va a aumentar y nuestras capacidades de endeudamiento pues son limitadas? Sí, ¿dónde está cerrado el financiamiento? En los bonos de deuda externa. Ahí está cerrado. Porque la gente te dice, mira, yo tengo plata a nivel global para colocar a los países, pero a ti, Ecuador, no te puedo colocar. ¿Y por qué? Porque tus bonos se están negociando de 23%, digamos, se están negociando en promedio. O sea, una tasa del 23% para un bono ecuatoriano sería imposible ir a buscar recursos. Entonces tiene que ir a buscar multilaterales y los otros países, que en realidad se llama China, los otros países, los otros gobiernos. Aquí Marcia Castañeda dice, ¿por qué crecemos este año tan bajo? Claro, es producto de la distracción que hay por la inseguridad, la poca confianza empresarial e inversión extranjera. Esto es lo que querían los padrastros de la patria, le hace asambleístas, llegar al país al despeñadero. Tengo una última inquietud, Fausto, y es del público. ¿Qué le parece a usted, economista Ortiz, crecer las ventas totales del país en un 7% a febrero con inflación menor a 1%? ¿Algo no extraordinario? No, no es extraordinario. No, son dos cosas distintas. La inflación que estamos acostumbrados a leer es la inflación de una canasta básica para un determinado segmento poblacional. El año pasado esa inflación terminó en menor al 4%. Pero la inflación de la economía se la mide en lo que se llama el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, que es medio complicado, pero es diferente. Y esa inflación fue 6%. ¿Ya? Entonces, una cosa es el índice de precio del consumidor y otra cosa es la inflación en la economía, que fue un poco más alta. Y entonces, el año pasado, las ventas crecieron 14%, con la inflación 4 del índice de precio del consumidor y digamos 6 por un momento en la inflación de la economía. Entonces, ahí hubo una buena brecha y hubo un crecimiento real importante. Hoy día, seguramente el IPC este año va a terminar el índice de precios de inflación va a terminar en 2,5% y la economía quizás termine en un 4% y el crecimiento en las ventas ojalá termine en el mismo 8%, pero te falta más dinamismo para que la economía alcance a reactivarse. Para que la economía se reactive, el crédito debería crecer 20% de un año a otro y está creciendo 10-12%. Es decir, estamos bien, deberíamos ir mejor. Y estamos bien
porque estamos dolarizados y no sentimos el golpe. Y la economía está creciendo como crecía lo normal en el 2017, 18 y 19. Solamente para recordar esos 3 números antes de la pandemia. El 17 crecimos 2.7, el 18 crecimos 1,5 y el 19 0%. Esa es nuestra realidad. Nos hemos a veces confundido con el 4% post pandemia y el 3% del año pasado. Muy bien. Bueno, gran arquero, pero mejor consultor político, Fausto Ortiz con nosotros.